Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Es el barrio. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. La lucha no parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad. Nuestra moral no se cae y fieles a la patria como con Simón lo fue Manuel Sáenz. Nuestra voz no callará, el camino que está hecho en la verdad. Si no cree, pase camarada y observe pa' acá. Aún se mantiene vivo en el pueblo Bolívar, con todos sus guerreros en el gueto entregaron su vida. Sangre latina que corre por nuestras venas, la idea ya sembrada en esta tierra hoy se cosecha. El barrio para que le duele está gritando abre brecha. Venezuela en libertad, rodilla en pie pa' la que venga. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Viviremos y venceremos como que su tiempo ellos vencieron. Simón, Hugo, May, Santa, el Che Negro primero. El pueblo está consciente de lo que son, lo que fueron. Defensores de los pobres, de la mujer y el obrero. Del chofer, de la abuelita, de la niña, del abuelo. Del chamaco de la esquina, de la cifrina de sueño. En fin, de toda esa gente de Venezuela y el guero. En fin, Latinoamérica unida en el mundo entero. La juventud no está dormida, despertó hace mucho tiempo. Y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso la consigna es la misma aunque suene fuerte. Somos fuerza, somos gente, somos patria, socialismo, muerte. Venezuela, tus llanos, tus montañas, tus senderos, tus sabanas, trincheras de todos nuestros guerreros. Tus mujeres, tus niños, la clase obrera y camaradas como yo que juran alzar tu bandera. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, es el proletariado. Zapato en sí. José Gregorio. Del pueblito donde se hacen las sillas, Maracay. 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán. Buenas tardes, saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Soy Concepción Chiqui Cruz
Pertenezco, entre otros, al colectivo Arborea. Arborea es un órgano de expresión que nace desde Andalucía y que, además de sus publicaciones, dedica gran parte de sus energías a la formación, a nuestra propia formación militante, pero también de los y las simpatizantes. Generalmente lo hacemos en formato de curso, pero también en este formato de entrevista que vamos a realizar. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la situación actual de Venezuela con motivo del próximo encuentro electoral para las presidenciales del país este 28 de julio. Nos gustaría conocer cómo se encuentra la realidad venezolana, cuáles han sido sus avances y mejoras, también sus dificultades con miras a estas elecciones presidenciales. Nuestra idea es que con esta entrevista podamos ofrecer a la militancia y activismo andaluz, también por supuesto de otros pueblos dentro y fuera del Estado español, una información veraz que ayude a romper el cerco mediático que existe en nuestros países occidentales en torno al proceso bolivariano. Para conocer la situación de Venezuela en el ámbito geoestratégico, socioeconómico, cultural y político, nadie mejor que nuestro invitado de excepción, Wilmer de Pablos. Es abogado, diplomático y analista internacional, un gran conocedor de todos estos aspectos que se engarzan de forma interrelacionada. Buenas tardes, Wilmer, muy agradecidas de que hayas contestado a nuestro llamado, como decía usted allí en Venezuela. ¿Qué tal? Primero que nada, agradecerte, Chiqui, como te llamamos también aquí en Venezuela, ¿no? Por la invitación a ti y por supuesto al colectivo Arborea en Andalucía, por supuesto donde tenemos tan buenas relaciones, tan buenos amigos que normalmente interaccionan con nuestro país, que invitamos a Venezuela. Esperamos tenerte a ti pronto entre ellos en el marco de la celebración del 31º evento electoral del 28 de julio, cuando Venezuela, el pueblo de Venezuela, vivirá un nuevo proceso electoral. Y siempre, por supuesto, acompañándolos a ustedes en todo esto que tiene que ver con la comunicación política, entendiendo que sin visión geopolítica no es posible defender los proyectos de todas partes del mundo y mucho menos la patria que nos corresponde a todos defender, el sueño de un nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, muy lejos de la hegemonía unilateral del imperio norteamericano y de sus aliados. Repito, gracias por la invitación y bueno, aquí haré mi mayor esfuerzo de forma clara, sencilla, transparente y potable posible para que no solamente la comunidad andaluza, España, sino todos a los que les llegue este conversatorio puedan tener una visión clara de lo que hoy se vive en la antesala a estas elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, antes que nada decirte con un honor haberte conocido allí en un programa de televisión con motivo de las elecciones consultivas sobre el Esequibo, que estuvo muy bien. Y bueno, comenzamos la entrevista. Desde distintos sectores antiimperialistas y progresistas de Andalucía pensamos que Venezuela ha dado pasos de gigante hacia su soberanía real de la mano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, gracias a la capacidad de resistencia y lucha del pueblo venezolano. Dicho esto, nos gustaría empezar con una pregunta muy general. ¿Nos podrías dar o introducir una panorámica de la situación actual en Venezuela en clave interna y externa del país? Entendiendo, por supuesto, que la Asamblea Nacional Venezolana, es decir, el Congreso o Parlamento, como se llama en otras instancias,
es elegido por el pueblo de forma directa y que llamó al pueblo y a todos los sectores de la vida social, económica y política para preguntarles si estaban de acuerdo con la fecha anticipada de las elecciones presidenciales. En ese sentido, el acuerdo permitió que el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano autónomo, independiente y que además tiene rango constitucional en nuestro país, porque como ustedes todos lo saben, en 1999 el pueblo venezolano votó y se dio una constitución hecha por el pueblo y para el pueblo. Allí se rompió la visión clásica de la división tripartita del poder, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Venezuela existen dos poderes más, que es el poder electoral, que no es una oficina supeditada a ninguno de los anteriores órganos mencionados, porque se entiende que la expresión soberana del pueblo es su mayor herramienta y que debía tener rango constitucional, pero además debía tener presupuestos, recursos financieros, una estructura, además una directiva o unos funcionarios que actuaran en nombre del pueblo, designados de forma indirecta por ese poder legislativo. Además existe también el poder moral. Entonces, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral anunció de cara a las elecciones que corresponden este año que la fecha sería el 28 de julio, que por cierto coincide con el cumpleaños 70 del presidente comandante eterno Hugo Chávez en Venezuela. Estamos en la víspera de un proceso electoral atípico, muy especial, porque en Venezuela el proyecto de la revolución, que lo acompañan 10 partidos políticos, se contrapone a la derecha, que en este país se encuentra muy dividida, y hablamos de una derecha que es esencialmente radical, fascista sin lugar a dudas, y una derecha que es democrática, que la compone 13 partidos. Entonces, este evento se designó para el día 28 y están dadas todas las condiciones previas al evento. Además, ya en Venezuela existen los veedores y los observadores internacionales. Ayer lo anunciaba el ministro, 638 veedores se encuentran en nuestro país y 630 observadores. Los acompañantes internacionales son un número superior. Esta categoría de compañeros que vienen de todas partes del mundo son normalmente intelectuales, escritores, líderes sociales, representantes de movimientos de todas partes del mundo, y este contexto en el escenario interno ha permitido, por supuesto, que el Consejo Nacional Electoral establezca un cronograma, y ese cronograma se encuentra ahorita en la fase de la campaña electoral. Esa campaña electoral está siendo observada en interno por esos observadores, por esos veedores internacionales que visualizan todo lo que acontece en el país. En el ámbito internacional, tenemos que decirles que sorpresivamente Estados Unidos acaba de solicitarle con carácter urgente al presidente Nicolás Maduro el restablecimiento de las relaciones bilaterales rotas por la violación a la soberanía, por el irrespeto a la igualdad de los estados, a los principios básicos que deben acompañar las relaciones entre los estados soberanos. Y sorpresivamente el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, designó una comisión que ya se reunió con la Comisión Venezolana a los efectos de establecer ciertos puntos y aclarar ciertas situaciones en el marco de restablecimiento de las relaciones. Pero además pidieron la apertura de todas nuestras misiones en Estados Unidos, vale decir,
la embajada nuestra en Estados Unidos y todos los consulados que siempre han funcionado allá. Además de esto, como si no fuera poca cosa, hace 2 días la oficina del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, acaba de autorizar la licencia que permite la exportación de gas licuado a Estados Unidos, y en lo que llevamos de un mes, Estados Unidos ha autorizado a más de 55 petroleras para llevar petróleo hacia Estados Unidos, en el entendido de que hemos incrementado antes de finalizar el año la producción de barriles de petróleo, 1 millón de barriles de petróleo por día. Recuerden que antes de las infames medidas coercitivas unilaterales, Venezuela producía diariamente 3 millones de barriles de petróleo, y bueno, estamos incrementando la producción, y Estados Unidos está muy interesado, sobre todo las transnacionales petroleras, en fortalecer y aumentar el crecimiento de esta relación comercial. También es importante resaltar que en el ámbito previo a estas elecciones, en el ámbito internacional, Rusia y los países del BRICS han expresado su satisfacción del ingreso de Venezuela en octubre, en el marco de la reunión que se llevará en Rusia, como miembro pleno a el BRICS, lo que significa que Venezuela estaría dando un paso gigante en el mundo de las relaciones internacionales, en el nacimiento de este mundo multipolar y pluricéntrico. Es decir, que las proyecciones, es decir, los números que señalan que el presidente Nicolás Maduro será reelecto con aproximadamente el 57,4%, y que a sus adversarios, los radicales, los ponen 22,4%, y a los no radicales, a los demócratas, en 13%, alguna lectura nueva deben estar haciendo desde el exterior, cuando el escenario para Venezuela en el relacionamiento con Estados Unidos se ve que está teniendo un nuevo giro, pero nosotros hemos aprendido en política que la ingenuidad se paga muy cara, y que Estados Unidos ha perdido el prestigio a nivel internacional, y que siempre, por un lado, utiliza la doctrina del garrote y de la zanahoria. Es decir, que frente a todas estas solicitudes y nueva visión de acercamiento, no dejamos de estar alerta, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y las mayores reservas de oro del continente. Así que frente a eso, mi estimada Chiqui, mis estimados compañeros y camaradas que nos oyen, no podemos ser ingenuos en el análisis internacional hacia lo interno y hacia lo externo. Bueno, como bien has dicho, el 28 de julio es la fecha del natalicio del comandante Hugo Chávez. Entendemos que es un simbolismo, una cita fundamental para el país y su futuro, y consideramos que también para todos los pueblos del mundo, una cita muy importante a nivel internacional, estas elecciones presidenciales, que además el Consejo Nacional Electoral convocó el pasado 5 de marzo, que también es una fecha importante porque fue la fecha de la salida, ¿no?, de Hugo Chávez. Has comentado ya algo, ¿no? Pero ¿qué proyectos a futuros tiene el gobierno de Nicolás Maduro Moro en su más que probable, que acabas de comentar, más que probable victoria el próximo 28 de julio? El proyecto es el proyecto de la patria. Es el mismo proyecto que presentó el comandante Hugo Chávez desde sus primeras elecciones, cuando, tomando la doctrina bolivariana, entendió que Venezuela, en el contexto de la patria grande de América Latina y en el contexto de Sudamérica, no podía además quedar aislada del resto de la comunidad internacional, lo que hizo que el presidente Hugo Chávez hiciera la revolución en lo político cuando acercó a Venezuela a todos los bloques de poder, viajando de inmediato
hacia países tan lejanos de Asia, Euroasia, Medio Oriente, Rusia, Europa, el África, y podemos decir que esta fue la revolución política hacia lo externo. Esta revolución política hacia lo externo ha sido consolidada y se le ha dado continuidad con el proyecto de hace más de una década del nuevo comandante presidente, que en este caso es el presidente obrero, el presidente chavista, que además lo decimos con inmenso orgullo, tenemos un presidente que es obrero y además el primer presidente chavista. El proyecto a futuro, en lo interno, lo podemos inferir y deducir claramente de la segunda revolución hecha por el presidente Chávez, que fue la revolución social, cuando el presidente Hugo Chávez logró quitarle el Producto Interno Bruto a las oligarquías venezolanas, a los apellidos en Venezuela y a las transnacionales en el exterior, para convertir con esos recursos, crear las misiones y las grandes misiones, que no son más que programas dirigidos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, a las jubilaciones, a las pensiones, en el marco, por supuesto, de aquel contexto que nos llevó en el 2015 a tener los indicadores sociales más importantes de toda la región y el mundo, que además rebasaban las metas previstas para el 2030, lo que hizo que el expresidente Barack Hussein Obama dictara aquel infame decreto donde decía que Venezuela era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, decía era una amenaza inusual y extraordinaria. Y nosotros hoy, después de mucho tiempo, hemos entendido que efectivamente Venezuela era para Estados Unidos una amenaza inusual y extraordinaria, porque ellos no podían permitir el modelaje de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Es decir, que el Producto Interno Bruto, el producto que proviene de las riquezas comerciales, industriales y financieras de nuestros países se dedicaran y se dirigieran al pueblo, sino que esto no podía repetirse o modelarse en el resto de las economías y estados a los que ellos han gobernado y han dirigido desde su visión capitalista y neoliberal en detrimento del planeta, en detrimento de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el proyecto a futuro? Seguir consolidando el proyecto de la Revolución Bolivariana, que nosotros lo llamamos el proyecto de la revolución o del socialismo del siglo XXI, hacia adentro, para nuestro pueblo, en beneficio de nuestro pueblo, en todos los aspectos de su vida humana que permitan dignificarlo y garantizarle los derechos humanos. Y en lo externo, por supuesto, vinculado a lo económico y a lo internacional, vemos cómo en este momento la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, establece que Venezuela ha tenido un crecimiento en los últimos 11 trimestres, pero que además se proyecta un crecimiento del 5% para este año, pero que tenemos que comentar de forma grata que en el primer trimestre ya superamos el 8% de crecimiento. Y el presidente, humildemente, porque una de las virtudes de la inteligencia de los seres humanos es la humildad, no ha querido decir que las proyecciones superan realmente el 12%, pero no lo dice solamente la CEPAL, lo dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Extraño es para el resto del mundo que los dos países más sancionados, Rusia con más de 22.000 medidas coercitivas unilaterales, que las llamamos erróneamente sanciones, y Venezuela con más de 936, tengan los indicadores de crecimiento más altos que hay en este momento en ambos lados del mundo. Entonces, el proyecto es seguir creciendo, lo que por supuesto se consolidará una vez reelegido el presidente, que es el que garantiza realmente el proyecto de la patria y el ingreso de Venezuela a el mecanismo que todos conocemos como el BRICS, que está acompañado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero que además le fueron incorporados 5 países: Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, ¿no? Y los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque el ingreso de Venezuela al BRICS es de muy alto impacto, no solamente
para los 49 países ya anunciados por el asistente del presidente Vladimir Putin, y que además de esto, la incorporación de nuestro petróleo en esta variable y la incorporación de nuestro oro permitirán realmente el impulso de una moneda venezolana que llegará a ser la primera moneda del continente y la cuarta moneda a nivel mundial, porque tenemos los commodity, como se llama en el tema financiero, para respaldar la solidaridad de nuestras monedas, y atrás quedará el dólar, y por supuesto esto tendrá una repercusión sobre el euro. Las monedas deben ser indefectiblemente respaldadas, y atrás quedará ese acuerdo de Bretton Woods, esa exclusividad que Arabia Saudita le dio alguna vez al dólar en razón del petróleo. Ya vimos que no le fue renovado el contrato en razón, después de los 50 años, que Arabia Saudita le acaba de dar un golpe muy fuerte a la moneda norteamericana. Bueno, el proyecto del futuro es el crecimiento económico, pero en función de la dignificación de nuestro pueblo en todos los aspectos: vivienda, salud, educación, energía, gasolina, recreación, jubilaciones, pensiones y todas las misiones que siguen creciendo y consolidándose en Venezuela a pesar del ataque norteamericano. Bien, precisamente hablando de Estados Unidos y el cerco que habéis sufrido durante mucho tiempo, sus ilegales sanciones que seguís sufriendo, el robo de activos que nos han devuelto, las provocaciones armadas internas y externas, el terror fascista de las guarimbas, que tampoco hay que olvidar, y los sabotajes. La siguiente pregunta sería, ¿podrías indicar cuál es la situación actual y cuáles están siendo las actuaciones del pueblo y del gobierno venezolano para su contención? Efectivamente, Chiqui, tú lo sabes porque además has estado en Venezuela y has oído de primera voz a nuestros conciudadanos en este país, ¿no?, donde has estado, que nosotros tuvimos dos eventos muy duros en este país en el 2014 y en el 2017, cuando ese fascismo y ese neofascismo que muchos creímos abolidos, ¿no?, desaparecidos, hoy lo vemos retornando con mucha fuerza en todas partes del mundo. Europa, por supuesto, no escapa de esto. Vivimos situaciones muy fuertes cuando se iniciaron las guarimbas. Para los que no conocen el término, así llamamos nosotros a los actos fascistas que se desataron en Venezuela en contra de los chavistas, en contra del pueblo más humilde, y vimos cosas muy lamentables, terribles en nuestro país, como a una derecha, ultraderecha, fascista, desatada, que quemó personas vivas. Hay un caso muy emblemático en Venezuela de un joven que cruzaba en una marcha de la oposición porque su trabajo era cercano y debía tomar una camioneta, y le fue rociado sobre su cuerpo gasolina y fue incendiado. A los días murió. Lo quemaron vivo. Y este hecho no fue aislado, ocurrieron 27 hechos similares en todo el país. Pero además de eso, en las noches, de un extremo de la calle a otro, colocaban guayas para que los motorizados, porque se tenía el concepto de que si eres un motorizado, o sea, si eres un hombre de la clase obrera, eres automáticamente chavista, o eso significa que eres un hombre peligroso para la sociedad, la clase media y sus aliados. Entonces, estas guayas degollaron a más de una persona. En Venezuela el tránsito vehicular en motos es muy común en toda la ciudad. En esta ciudad de más de 7 millones de habitantes es normal ir manejando y ver motorizados a todos lados de la vía, y por supuesto es un medio de transporte rápido, económico, que le facilita la vida a los más desposeídos en este país. Bueno, ellos también fueron objeto de estos actos criminales, fascistas. Pero no solamente esto, además
el fascismo llegó al extremo de quemar sitios donde se imparte la educación y se reciben y se cuidan a los niños en edad preescolar. Lo hicieron en varios ministerios, gracias a Dios y a la diligencia de los funcionarios, de los cuerpos de seguridad y de los padres que se encontraban cerca y otros que se apersonaron rápido al lugar. No hubo decesos de niños, pero no les importaba quemar, que este humo producto del incendio los asfixiara. Además de eso, sabotearon hospitales, servicios públicos como el de telefonía, el servicio eléctrico fue saboteado a nivel nacional. Todos estos actos fascistas le permitieron al gobierno y al pueblo entender que estábamos frente a ese terrible fenómeno llamado fascismo, ¿sí? Y que ante los hechos futuros debíamos tomar las previsiones, porque el fascismo no puede tener cabida en una sociedad democrática. El fascismo debe ser abolido, o como lo dice el propio presidente Vladimir Putin, hay que desnazificar y desmilitarizar a los pueblos, porque ese no puede ser el sentido de la vida en democracia. Y por esa razón, hoy están activados todos los organismos internacionales. Esto significa nacionales, informados los organismos internacionales, pero activados los organismos nacionales, porque el Ministerio de Interior y Justicia, que maneja las policías, que maneja los cuerpos policiales, el Ministerio de la Defensa, que tiene los 4 componentes, y además de eso, nosotros tenemos en Venezuela una milicia bolivariana en la que el ciudadano común se hizo parte de los cuerpos militares, y hoy en día está constituido por más de 3 millones de militantes o milicianos que a la hora de cualquier evento interno o externo están preparados para la ofensiva. Sin embargo, por supuesto, recientemente denunciaba la vicepresidenta que habían sido cortadas unas huellas de uno de los puentes más importantes en el oriente del país, con la intención de generar un caos tremendo en aquella región. Gracias a Dios eso se pudo identificar y parar. Han tratado también de quemar los depósitos donde se albergan la maquinaria que se utiliza en comicios electorales, con la intención de afectar, influir y sabotear el proceso electoral. Pero hemos aprendido, y realmente hasta el día de hoy, pese a los intentos de fascismo, como el reciente atentado con paramilitares para nuevamente atentar contra la vida y la estabilidad de la vida del presidente y la estabilidad del país, no han podido, y estoy seguro que no podrán, porque hemos aprendido lastimosamente después de esos terribles eventos que hemos tenido que vivir en Venezuela. Nuestro pueblo está totalmente consciente y activado en perfecta sintonía con los mecanismos gubernamentales correspondientes y competentes en la materia. Cambiando un poquito de tema, es conocido que la mujer venezolana ha sido de una importancia fundamental en todo el proceso bolivariano. Mi siguiente pregunta es sobre el papel que sigue jugando la mujer en el proceso de construcción de la revolución bolivariana y de transición al socialismo. Nuestra sociedad es esencialmente matriarcal. Lo comentaba con ustedes en los previos a esto, ¿no? Lo decía de forma jocosa, típico de nosotros los venezolanos, que somos chistosos, se pudiera entender en el argot popular, ¿no? Hemos sido gobernados, primero nos lleva la madre en su vientre, luego nos cría la madre junto a la abuela, en este país es así, luego están las hermanas para acompañarte al colegio, luego vienen las novias, las parejas, luego vienen las hijas y luego vienen las sobrinas y luego vienen las compañeras, es decir, que esencialmente estamos gobernados por mujeres en Venezuela. Y digo yo, en el mundo. Decía el comandante Hugo Chávez cuando hablaba de su abuela que lo crió, o hablaba de su madre, decía de sus anécdotas, cómo esa crianza le dio esa visión feminista, el respeto por la mujer, el acompañamiento hacia la mujer. Y Chávez decía algo que es muy importante y que marcó realmente la visión política moderna de este país, y es que
no es posible la revolución sin la mujer. Esencialmente, la mujer es un factor determinante en los procesos de cambio político, ¿sí? Y no hay posibilidad de una revolución hacia el socialismo sin la mujer. Es el elemento, creemos nosotros, fundamental, determinante. Hace unos días veíamos a la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, una mujer graduada, con honores, maneja varios idiomas, ha enfrentado la lucha antiimperialista dentro y fuera del país, la vemos en todos los escenarios. Y hace unos días en Venezuela hubo, en una zona del oriente llamada Cumanacoa, producto del fenómeno Beryl, que azotó el Caribe y las costas del Atlántico, golpeó fuertemente las ondas tropicales, golpearon nuestra región y hubo una especie de vaguada, inundación, que prácticamente se llevó todo un pueblo. Lastimosamente murieron 5 personas y 3 que no se consiguen, no las han podido llamar ya fallecidas, pero es que no las consiguen. La doctora Delcy Rodríguez, desde Caracas, siguiendo instrucciones del presidente, tomó un helicóptero junto con los compañeros de la Defensa Civil, de los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia, y se fue al terreno. Y la vimos ahí en la madrugada con un morral en las costillas, ¿no? Con su suéter, con su pantalón de campaña, y cuando llegó allá, sus botas de hule, de plástico, y en el terreno, se metió en el terreno, como es ella, como fue la historia de su padre, hombres restiados y comprometidos realmente con la humanidad, con el pueblo. Y a esta mujer le ha caído un árbol que además los vientos la arrastraron y le hicieron fracturar su brazo y le afectaron una parte de la pierna. No han pasado 8 días, Chiqui, y está en el terreno trabajando. Es impresionante realmente la fuerza, la idiosincrasia, el concepto y la fuerza de la mujer venezolana, ¿no? Que hoy acompañan este proceso. Bueno, no solamente son las mujeres venezolanas, este país que recibió tantos migrantes aquí, venezolanas, españolas, italianas, gente de Europa, de Centroamérica, del mundo. Nuestro mestizaje es tremendo, de África. Por eso para nosotros cualquier color de piel o cualquier contextura del cabello es normal y natural para nosotros, no nos asombramos frente a eso. Y esa mujer está formada para los momentos más difíciles en nuestro país, desde la casa, desde el trabajo, desde la militancia política. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No es posible revolución alguna sin el acompañamiento de la mujer, y esa es, en mi opinión, la mayor expresión que contextualiza esa vena, esa naturaleza que le es propia a nuestras mujeres. Bien, también cambiando a otro tema para ir picoteando, ¿no? Y ser variado. En Andalucía la idea de las comunas y cooperativas ha sido una cuestión interesante, importante a trabajar e incluso puesta en práctica en algunas ocasiones. Quizás el caso más conocido es el pueblo de Marinaleda, sus ocupaciones de fincas y sus cooperativas de industrias alimentarias. Sabemos, por otro lado, que en Venezuela es todo un ejemplo de desarrollo comunal con experiencias comunales muy interesantes tanto en la ciudad como en el campo. Mi pregunta sería, ¿cuál es el grado de desarrollo y debate en las comunas de Venezuela y sus aportaciones al proceso bolivariano? Yo tuve el honor y el privilegio, Chiqui, en el año 2003, cuando me incorporé de lleno al proyecto de la revolución, de presidir, de ser el vicepresidente del primer proyecto del comandante Hugo Chávez. El primer proyecto del comandante Hugo Chávez se desprende de una visita que él hizo a Bangladesh, donde conoció a Mohamed Yunus, quien es hoy premio de economía mundial, ¿no? Y
Y allá en Bangladesh él visualizó cómo unos pequeños bancos, aportando muy pocos recursos, le permitían a gente muy humilde, muy pobre, salir de la pobreza, ¿no? Y hay los casos más fuertes que están vinculados con el tejido de las mujeres a la orilla del río, ¿no? Y en esa oportunidad, mi rol en esa vicepresidencia era, por supuesto, dirigir administrativamente el banco para que los recursos financieros y los recursos no financieros, vale decir, el dinero y el acompañamiento técnico, llegaran a todos los 1.119 municipios de este país. Y para eso preparábamos todos los domingos la entrega de créditos dependiendo de donde estuviera el presidente: Margarita, La Isla, Monaga, el Táchira, el Amazonas, o sea, todos los sitios, y hacíamos entrega de dinero, y en el sitio el propio presidente Chávez dialogaba con la gente para ver cuál era la experiencia en el sector microfinanciero. Acompañado de ese trabajo de las microfinanzas, el presidente Chávez siempre tuvo claro el tema de las cooperativas, ¿no? Y de inmediato pidió al Parlamento venezolano, a la Asamblea Nacional, como la llamamos nosotros, las leyes correspondientes para la microfinanza, las leyes correspondientes para las cooperativas y las leyes correspondientes para el cooperativismo. Te puedo decir que la microfinanza se convirtió en un producto normal, cotidiano para la banca privada en este país. Antes de la llegada del comandante Chávez, ninguna persona de bajos recursos podía tener acceso a los productos microfinancieros. Eso era exclusivo, los productos financieros eran exclusivos solamente de la élite, ¿no? Y para la élite, las personas humildes, las personas más del pueblo, solo podían establecer una libreta de ahorros para ir a depositar sus recursos, pero no tenían derecho a una chequera cuando se utilizaban, no tenían derecho a una tarjeta de crédito, no tenían derecho a créditos de ningún tipo, ni al sector industrial, ni comercial, ni turístico, ni emprendimiento, eso no existía. Pero además de eso, el presidente impulsó las pequeñas cooperativas que existían en el país, las fortaleció con recursos desde un banco de desarrollo que se llama en Venezuela el Banco de Desarrollo para lo Económico y Social, se llama el BANDES. Y desde ahí empezó a otorgar créditos entendiendo que era el cooperativismo, entendiendo que no era un pseudo cooperativismo, sino un cooperativismo que respondía a los principios propios de este estamento de la economía que debía ser fortalecido. Y hoy en Venezuela existen extraordinarias experiencias de cooperativas en todas partes del país, incluyendo Caracas. El nivel de cooperativas ha permitido crear una red a nivel nacional que hoy la acompaña la vicepresidenta, que al mismo tiempo es ministra de Finanzas, ¿no? Con recursos que acompañan a la Cámara de Comercio, que acompañan a la Federación de Industria. ¿Por qué? Porque se visibilizaron, se fortalecieron y además son parte de la actividad en el sector o en el área que corresponda. Puede ser el sector primario, secundario, de la economía, ¿sí? Es decir, la extracción de productos del subsuelo o, en su defecto, la transformación de estos productos o la comercialización de ellos, siguiendo la cadena correcta de una economía normal. Pero además de eso, las comunas no solamente están previstas en la Constitución, sino que además de eso tienen sus leyes correspondientes, su reglamento. Y déjame decirte que en Venezuela hay un ministerio exclusivo para el sector de las comunas. Las comunas en este país tienen un peso muy, muy importante. Y hace una semana el presidente de la República convocó al sector de las comunas para el próximo referéndum que tendrá su actuación ante el Consejo Nacional Electoral después de las presidenciales, porque el presidente de la República entiende que los recursos públicos, más allá de ser enviados a los ministerios en el nivel nacional, más allá de las gobernaciones en el nivel regional o más allá de las alcaldías,
en el nivel municipal, los recursos públicos deben llegar realmente al pueblo organizado, perfectamente organizado, a través del sector de las comunas. Y el referéndum está dirigido a que los recursos estén en manos de ellos para ser planificados, ejecutados, administrados y vigilados por las comunas, que no toda la actuación del Estado esté en manos de las alcaldías o de las gobernaciones o del gobierno nacional, no. Las propias organizaciones sociales en Venezuela, que son muchísimas, tienen la madurez, la experticia ya después de 23 años de revolución para dirigir y administrar sus propios recursos. Entonces esto para nosotros es plausible, sobre todo cuando ya se está consultando a nivel constitucional a las propias comunas. Realmente es un golpe de timón extraordinario en el marco de lo que Chávez planteó, de lo que Chávez soñó y de lo que nosotros creemos que debe hacerse para que los recursos financieros puedan ejecutarse en el terreno en beneficio de las comunidades del pueblo y que sea el propio pueblo el contralor de dichos recursos. En Andalucía sabemos muy bien el peligro de las drogas y el crimen organizado, que tienen efectos muy graves para la juventud y la lucha popular. Sabiendo que las drogas, la delincuencia organizada por la CIA intenta introducirse en Venezuela, sobre todo en los barrios populares, ¿qué criterios y objetivos de acción dentro de los barrios populares tiene el gobierno y su pueblo para prevenir estas embestidas? Para Venezuela no es fácil tener un vecino como Colombia, que es el mayor productor de droga del mundo, de cocaína, estamos hablando de cocaína, pero además de esto, tenemos muy cerca a Perú, que es el segundo productor de droga del mundo. Por eso es que Daniel Noboa, en Ecuador, era el hombre perfecto para Estados Unidos, la CIA y la DEA, que manejan el circuito de la droga desde la producción que se hace de Colombia y Perú, llevarla a puertos ecuatorianos para distribuirla hacia Europa y para distribuirla hacia Estados Unidos, en el entendido, por supuesto, de que el mayor consumidor de droga del mundo es exactamente Estados Unidos, que por décadas ha mantenido dormida a su población y que hoy lastimosamente la vemos en la calle como zombies en varios estados de lo que ellos llaman el Estado de la Unión de 50 países. Pero además, para nadie es un secreto, la cantidad de tráfico de droga de esta parte del mundo, utilizando la DEA, utilizando sobre todo las bases norteamericanas que están en Colombia y que están en Perú, ¿no? Y los puertos que le facilitan la salida hacia el Atlántico, por supuesto porque necesitan manipular la población más joven para hacerla desinteresada de todo el tema de la política y de todos los problemas reales del mundo, porque es como han manipulado a la humanidad. Venezuela, que tiene una frontera de 2.119 kilómetros, muy grande con Colombia, no se escapa de la tragedia que se vive en el tema del narcotráfico, ¿sí? Sin embargo, los reportes diarios, mensuales y anuales de los últimos años y décadas muestran la lucha sin cuartel, como decimos aquí, contra el narcotráfico, porque el narcotráfico no lo mueven los pequeños traficantes, el narcotráfico lo mueve realmente la empresa grande del narcotráfico. Por eso sus avionetas, cuando son avistadas en territorio venezolano, se les hacen las advertencias correspondientes y una vez que ellas hacen caso omiso a la advertencia, la Fuerza Armada, la Fuerza Fronteriza, el Ejército, utilizan nuestros mecanismos de defensa y, por supuesto, acabamos con las avionetas, lastimosamente con los seres humanos que ahí las manejan, pero además de eso, destruimos cualquier aeropuerto improvisado que haya en nuestro territorio. La Oficina Nacional Antidrogas en Venezuela, la ONAT, siempre está presentando las cifras y esto. Ahora, en Venezuela, el consumo de droga, ¿sí?, no es visto como un delito, sino como una enfermedad,
los tribunales y los códigos de justicia en Venezuela, a los drogadictos se les trata como enfermos y no como delincuentes. Sin embargo, entendiendo que hemos visto en Perú, hemos visto en Chile, hemos visto en Ecuador cómo el narcotráfico, sobre todo ahorita recientemente en el Ecuador, penetraron la sociedad, sobre todo a los jóvenes, para llevarlos a esto que se llama paramilitarismo y además vincularlos con todos esos sectores y organizaciones del narcotráfico que del cartel de Sinaloa se mudaron al Ecuador y donde, por supuesto, manipularon y manipulan a toda la población, porque es muy importante para Estados Unidos, de acuerdo a su doctrina diseñada desde los centros de inteligencia, la CIA, por supuesto, Israel, el Mossad y el Reino Unido a través del MI5 y MI6, diseñan y planifican cómo hacer para catalogar a un Estado fallido, un Estado de narcotráfico, un Estado que no cumple con los índices de defensa y seguridad en razón de la protección al pueblo, pero nosotros sabemos que todo esto está perfectamente orquestado, diseñado y ejecutado y financiado por Estados Unidos para, por supuesto, generar en la psiquis del colectivo la molestia y poder manipular las elecciones como lo hicieron en Argentina y como ahora lo hacen recientemente en Ecuador. Entonces, entendiendo todo eso, nuestros barrios que fueron penetrados por el paramilitarismo colombiano, y cuando digo colombiano me estoy hablando específicamente de el genocida, hoy perseguido por la justicia colombiana, Álvaro Uribe, y por supuesto su sucesor, ¿sí? En la última gestión, antes de Petro, que tenían como objetivo penetrar no solamente los barrios con paramilitares, con droga, con armas, sino además las cárceles, fueron tomadas realmente con mucha seriedad y hoy hemos, a través de unas políticas de seguridad del Ministerio de Interior y Justicia y a través del propio Ministerio para las Cárceles, que recientemente, por supuesto, el presidente acaba de cambiar nuevamente al ministro, buscando mayor eficiencia y eficacia en el manejo de estas políticas públicas y para impedir que nuevamente sean tomadas por el paramilitarismo desde Colombia, con Uribe y con todos sus aliados, buscando desestabilizar a lo interno del país, porque ya hemos visto la jugada de Uribe y de María Corina Machado, la fascista que hoy, inhabilitada, cree llegar al poder a través de un hombre de más de 70 años, es decir, otro anciano en el poder tipo Biden para ser manipulado y manejado por ellos y por las transnacionales. No hemos parado, el trabajo ha sido tremendo, pero realmente te puedo decir que hoy gozamos de paz en todo el país. Sin embargo, en Aragua, que es un estado muy cercano a Venezuela, se hacen trabajos inmensos porque allí existían unas redes de criminalidad muy fuertes y esto nunca se deja de perseguir y de actuar porque, bueno, es todo un trabajo en un territorio de casi 1 millón de kilómetros cuadrados con una población de casi 33 millones, pero se trabaja y los índices de criminalidad hoy expuestos en América Latina muestran a Venezuela entre los 5 países más seguros del mundo. Han cambiado radicalmente las variables en materia de seguridad. A pesar de que estáis rodeados, en cierta manera, nosotros en Andalucía tenemos también ese grave problema por el tema de las fronteras y del norte de África y tal. Bien, entendemos que este año 2024 es especialmente importante para Venezuela por muchas razones internas y externas. Una de las preguntas sería el poder popular y sus masas concienciadas en el socialismo y el bolivarianismo, ¿cómo puede derrotar posibles golpes imperialistas, incluido el aspecto cultural? Siempre repito que Chávez logró la revolución política a lo interno y a lo externo. Siempre digo que Chávez logró la revolución social, como lo explicaba hace rato, cuando se apropió del Producto Interno Bruto, que era de las oligarquías o de los apellidos en este país y de las transnacionales. Y que lo que no logró hacer fue la revolución en lo económico, ¿no?
Pero cuando hablamos de la revolución en lo político, Chávez hacia lo interno utilizó una estrategia comunicacional, Chiqui, amigos que nos oyen, extraordinaria. Ese programa se conoció primero como un programa de radio llamado Aló Presidente, que tenía una duración de 3 horas, donde Chávez hablaba directamente con el pueblo. Era un programa extraordinario que después llegó a convertirse de un programa radial a un programa de televisión, que hoy en día se encuentra totalmente documentado por el Instituto de Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, que dirige el camarada hermano mayor del presidente eterno Hugo Chávez, Adán Chávez, y este instituto tiene cada pieza resguardada de aquellas alocuciones que empezaban a las 9 de la mañana de un domingo y que su hora de culminación nadie la sabía. Eran días en que eran las 4 de la tarde y el presidente estaba en vivo hablando. Eran las 9 de la noche y estaba en vivo hablando. Eran las 5 de la tarde, estaba en vivo hablando. Llovía, tronaba, relampagueaba, hacía un sol tremendo. Las locaciones siempre eran en el exterior, en cualquiera de los 24 estados del país. Estaban los ministros, estaba el pueblo, pero más importante, que tenía difusión en todos los medios radiales, televisivos. Chiqui, y en mi opinión personal, y yo me siento parte de los afectados gratamente por esta política comunicacional con el verbo del presidente Chávez. Déjame decirte que mi fluidez para hablar y a veces mi forma llana y transparente y muy coloquial es producto de ese aprendizaje, porque Chávez en la comunicación era sumamente llano, sumamente claro, sumamente expresivo, y esto creó una conciencia histórica, una conciencia política, una conciencia cultural, pero sobre todo una conciencia con visión geopolítica. Esto realmente fue lo que preparó a nuestro pueblo para enfrentar todas las batallas. Y por eso es que durante estos 23 años de revolución, en el que se han efectuado 30 procesos electorales, de los cuales perdimos 2. Uno en el 2007, cuando él pidió la reforma económica, y uno en el 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a las elecciones parlamentarias y las perdimos. Ambos demócratas, Chávez y Maduro, reconocieron de inmediato el triunfo de la oposición en su oportunidad. Pero fíjate la conciencia del pueblo en Venezuela. Cuando tú analizas el nivel de participación en Europa, normalmente no supera el 40%. El nivel de participación en nuestro país llega al 80%. Es decir, del padrón electoral se llaman a más de 22 millones de personas a sufragar en todos los eventos electorales y el 80% participa en las elecciones, a menos que la derecha y la ultraderecha, que se sienten perdidos, a última hora llaman a la abstención, utilizando la narrativa que vienen haciendo desde hace 2 semanas, de que el Consejo Nacional Electoral no es un órgano transparente, que el sistema electoral está viciado, que los resultados ya se conocen de antemano, cosas que jamás han podido probar en el Tribunal Supremo, y que además nuestros veedores y acompañantes internacionales bajo ningún concepto han podido establecer informes que puedan poner en tela de juicio tanto a la institución como el proceso, porque además nuestro proceso tiene auditorías antes, durante y después del proceso. Es el único proceso electoral en el mundo en el que existen más de 16 auditorías desde que empiezan hasta que terminan. Pero es que además de esto, nuestro pueblo participa y acompaña todo el proceso. El proceso va acompañado del poder popular, porque ¿cuál es la esencia misma del proceso? El respeto a la expresión auténtica, legítima del pueblo de Venezuela.
mal podría el propio constituyente, es decir, el propio pueblo, no haber previsto en la Constitución, en las leyes y en los reglamentos que este proceso sea acompañado para garantizar la expresión legítima y soberana del pueblo. Entonces, si tuviera que concluir o resumir para dar respuesta al elemento del poder popular con conciencia cultural, yo te diría que ese trabajo lo hizo, lo inició y además lo catapultó el comandante Hugo Chávez cuando le dio visión económica, geográfica, política, geopolítica y cultural a nuestro pueblo, además de la conciencia histórica que los pensum de educación en Venezuela borraban de la mente de nuestro pueblo. Mientras menos conozcan la historia, mejor para el imperialismo, mejor para las transnacionales, mejor para las oligarquías, porque no existe nacionalismo, porque no existe arraigo y porque no se conocen a sí mismos. Chávez revirtió todo este proceso y, en mi opinión, es la mayor garantía de la democracia soberana de nuestro pueblo. Contrario de lo que pasa aquí, precisamente el promover un poco la ignorancia de todo absolutamente a través de los medios de comunicación. En Venezuela, hablando del poder popular, de la fuerza popular, ¿qué papel juega junto con su unidad cívico-militar y también con su enriquecimiento de su teoría emancipatoria? Tendríamos que empezar por decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como se conoce en Venezuela, la FANB, F-A-N-B de Bolívar, está compuesta por 4 componentes: el aéreo, el marítimo, el terrestre y el fronterizo. ¿Sí? Estos 4 componentes rescataron en su esencia la doctrina bolivariana. Y la doctrina bolivariana no es más que una doctrina para el respeto de la soberanía, del territorio, para el acompañamiento y garantía de los derechos humanos de nuestro pueblo, y nunca para acompañar aventuras extranjeras contra nuestro territorio. Jamás veremos en Venezuela lo que acabamos de ver tristemente en Argentina, a un Milei al lado de Laura Richardson, la generala del Comando Sur, cediendo territorio y soberanía en las Malvinas. Jamás veremos en Venezuela a unas Fuerzas Armadas Nacionales como las hemos visto en Ecuador con Noboa, acompañando las políticas que permiten mantener la supuesta defensa y seguridad de su país puertas adentro, es decir, cediéndole la política pública de la seguridad y defensa de su país al Comando Sur al lado de Laura Richardson. O, como lastimosamente lo hemos visto en el Perú, a la dictadora Dina Boluarte, ¿sí?, parándose firme frente a los militares norteamericanos. Eso jamás ocurrirá en Venezuela, ¿sí? O como hicieron en Europa, que desmantelaron toda su seguridad y defensa puertas adentro para cederlas a eso que ellos llaman, esa ficción de seguridad y defensa que llaman la OTAN, que no es más que una organización del Tratado del Atlántico Norte para la guerra en el mundo, al que Europa le cedió su soberanía, su seguridad y su defensa. Eso jamás lo veremos en tierra venezolana, en las manos y la conciencia de unos militares venezolanos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana responde a la doctrina bolivariana, que no es más que el resguardo y la defensa de la seguridad y defensa de la nación por mandato de la Constitución y de las leyes. Pero además de esto, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un punto de equilibrio que lo generó la propia Constitución y Chávez se encargó de consolidarlo. ¿Qué hizo el presidente Chávez? El pueblo dijo: nosotros, a partir de esta constituyente, de esta constitución, acompañaremos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque la defensa y seguridad no puede depender simple y llanamente de los militares. El pueblo está obligado a defender la soberanía y la libertad y la independencia de su país
y por eso se constituyeron las milicias a nivel nacional y hoy superan el componente militar, que es de más de 300.000 militares. El pueblo en armas, que se conoce como la milicia, es superior a 3 millones de milicianos. Es decir, frente a cualquier actuación de espaldas a la doctrina bolivariana, el pueblo tiene la capacitación y las armas para salir al frente y llevar orden constitucional a la propia fuerza militar, pero además acompañarla frente a cualquier invasor extranjero. Muy claro. Sabiendo que el bolivarianismo tiene como importante objetivo la creación de la patria grande y la liberación de nuestra América, ¿qué tiene que aportar la experiencia bolivariana al resto de países de nuestra América y en general al avance hacia la patria grande? Bolívar, en su doctrina, dejó claro lo importante que son las relaciones internacionales. Pero antes de Bolívar estuvo Miranda, que fue su predecesor, y que en esta patria de Bolívar, como la llamamos, amamos el pensamiento de Sebastián Francisco de Miranda, que además acompañó las luchas de la independencia en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, y que fue un ideólogo junto a Bolívar en el proyecto de la patria grande. El presidente Chávez no podía menos que rescatar la doctrina internacional de relaciones internacionales y diplomacia de paz en el concepto de su nuevo proyecto hacia Venezuela, vinculado en el contexto internacional, porque los países, por supuesto, no actúan de forma aislada. Tenemos un contexto de la región suramericana, tenemos un contexto del hemisferio americano, todo que viene desde Belice, México hasta la Patagonia, que es América Latina. Entendemos que América del Norte está gobernada por los hegemones norteamericanos, que serían en este caso Estados Unidos, y un aliado de ellos que es Canadá, una colonia del Reino Unido. Pero además de esto, entendiendo lo que Chávez nos enseñó desde el principio, la visión de un mundo multipolar y pluricéntrico, Chávez se encargó de crear mecanismos de integración regional que se conocen en la región como la CELAC, el ALBA-TCP y la UNASUR. Es decir, la CELAC une, aglutina y agrupa a todos los países de la América, exceptuando Estados Unidos y Canadá. Son 33 países que se incorporan en el mecanismo de la CELAC. Pero además el ALBA-TCP incorpora a la tríada de Centroamérica y el Caribe, que es el terror de los norteamericanos, Cuba, nuestro pueblo amado, valiente, Nicaragua, con Daniel Ortega al frente, Venezuela, hoy con Nicolás Maduro y su pueblo, pero por supuesto el ALBA también la constituye Bolivia, hoy lastimosamente en un conflicto interno, y hace unos días a punto de un golpe militar, ¿no? Un fallido golpe militar, con sus aristas muy particulares ese golpe militar, pero además de eso, el ALBA-TCP también le integran 6 gobiernos o islas del Caribe. Y la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, todo el bloque suramericano, integrado por 12 países, y hemos visto que solo la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil de inmediato operó para destruir la UNASUR, para destruir la CELAC y para destruir el ALBA-TCP. Entonces la respuesta a tu pregunta, Chiqui, y amigos que nos oyen, es que la revolución bolivariana ha hecho todos los esfuerzos por seguir fortaleciendo los mecanismos de la CELAC, del ALBA-TCP y de la UNASUR. Pero no solamente eso, acompañamos el Foro de Sao Paulo y acompañamos el Foro de Puebla, porque no se trata simplemente del agrupamiento o la reunión de líderes y de gobiernos, porque sin el pueblo, si no nos hacemos acompañar de los pueblos, en ninguna parte del mundo ningún proyecto tendría sentido. Sin los pueblos, al igual que las mujeres, las revoluciones no son posibles.
Entonces, creo que esa es la respuesta, el fortalecimiento de los mecanismos de integración regional como la CELAC, la UNASUR y el ALBA TCP. Por último, para terminar, más allá de que quiera cerrar esta entrevista, sabemos que el sueño de Chávez de generar las condiciones para la creación de una especie de quinta internacional es hoy más actual que en 2012. Nuestra pregunta es, ¿qué puede y debe aportar el poder popular venezolano y de nuestra América para dar ese paso fundamental para la liberación humana? El trabajo que hacemos desde Venezuela de afectar e infectar como si fuera un virus, pero no un virus malo, como los de las malévolas farmacéuticas alemanas o inglesas que han hecho del uso de la salud un negocio terrible en el mundo y que hoy vemos sus consecuencias. Es un virus que realmente va dirigido a través de una política de orden comunicacional, entendiendo que nosotros enfrentamos la guerra más perversa, es la guerra comunicacional, o como se conoce en la actualidad, la guerra híbrida de cuarta, quinta generación, o una guerra dirigida contra el inconsciente colectivo, que busca sobre todo manipular las mentes, entendiendo que la lucha más fuerte es en la conciencia de los pueblos. Venezuela hace un trabajo comunicacional para hacerle contrapeso al relato norteamericano y sus aliados, al hegemón norteamericano y sus aliados, en el concepto de un nacimiento de un nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, pero que además nos permita despertar conciencias, que nuestro verbo, que nuestra acción congruente se convierta en un modelaje para el resto de los pueblos del mundo. Y por eso, desde aquí, la televisión, la radio, las redes, nuestro presidente se ha vuelto un experto en redes impresionante. Twitter tiene ahora su programa de radio, tiene su programa de televisión, tiene su programa de TikTok. Es decir, aprovechando las propias herramientas creadas por el imperialismo, utilizamos estas herramientas porque Chávez nos enseñó que los espacios adversos no se abandonan, que a los espacios adversos hay que invadirlos, hay que llegarles con el verbo, con la acción congruente sobre lo que significa el proyecto en el que nosotros creemos. Entonces nuestro pueblo está siempre en constante contacto con los pueblos de la región y del mundo. Te puedo decir, Chiqui, que en este momento en Venezuela se celebra el Festival de la Poesía, y esa herramienta cultural que es la poesía, que amamos y de la que tenemos extraordinarios poetas en este país, pero que reconocemos extraordinarios poetas españoles, norteamericanos, de todas partes del mundo, los traemos, los invitamos, y en ese intercambio cultural estamos haciendo quizás uno de los trabajos más importantes de aporte del pueblo de Venezuela consciente para mostrarles nuestra realidad y que esto les permita discernir, que esto les permita comparar y sobre todo no permitir la manipulación a través de esa herramienta comunicacional que se conoce como el monopolio de la comunicación occidental. Pero no solamente el trabajo queda allí. El día 11, del día 11 al día 21, en Venezuela se celebra el Festival Internacional del Libro en Venezuela. Termina el Festival de Poesía y entra el Festival Internacional del Libro en Venezuela. Invertimos recursos extraordinarios, pero no solamente recursos financieros, sino recursos técnicos, semióticos, comunicacionales, de intercambio con editoriales, con escritores, con intelectuales que vienen a Venezuela y se reúnen con intelectuales de más de 300 intelectuales de más de 60 países de todo el mundo, de distintos continentes. Y culminado ese evento o ese foro internacional, se inicia el acompañamiento, que es mostrarle a nuestros aliados, al pueblo, a los escritores,
a los intelectuales, a los comunicadores, a los líderes políticos, el fenómeno político que ocurre en Venezuela. Cuando su pueblo consciente se empoderó de la importancia del voto, participa de forma masiva porque entendió que no puede ser un actor político si no hay participación, se expresa a través de ese voto, acompaña todo el proceso y lo defiende porque esta definitivamente es una experiencia que tenemos que mostrarle al mundo. Un Consejo Nacional Electoral con rango constitucional, no una oficina supeditada a ningún otro poder, ni manipulada, ni financiada por ellos, con autonomía financiera, presupuestaria, administrativa, por mandato de la propia Constitución, por mandato del propio constituyente, un sistema catalogado como el más transparente, automatizado del mundo por el propio centro Jimmy Carter, y que además nunca ha tenido un recurso constitucional interno o externo que ponga en tela de juicio ese proceso, esa institución o los procedimientos o el resultado de un proceso electoral. Nunca esto ha sucedido en Venezuela en estos años de nuestra nueva democracia. Entonces, creo que el aporte de nuestro pueblo a los pueblos del mundo está allí, en la acción y el verbo congruente y el acompañamiento que siempre hacemos a sus invitaciones y el acompañamiento que ellos hacen en nuestra tierra sagrada, hermosa, llamada Venezuela. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias por, como te he dicho al principio, por responder a nuestro llamado. Terminamos esta entrevista. Por supuesto, si quieres decir unas últimas palabras, tuyo es el micro. Bueno, primero que nada, invitarlos a que estén muy actualizados con la visión geopolítica. Sin visión geopolítica no podemos defender ningún proyecto o no podemos defender la patria, la soberanía, libertad e independencia de nuestro pueblo. Entender que el hecho comunicacional es toda una maquinaria occidental de corporaciones de la desinformación, laboratorios de guerra sucia y anclas que son utilizados, recursos importantísimos para manipular la mente del colectivo, y no podemos permitir que nos sigan manipulando porque estaríamos entregando lo más sagrado, que es la soberanía, la independencia y la libertad. Y por supuesto, no puedo dejar de invitarlos a esta tierra hermosa que parió a un libertador como Bolívar, a un hombre como Hugo Chávez, que está manejado y dirigido por mujeres tan valientes que hoy son el front realmente de esta revolución, y tienen que venir a Venezuela para que conozcan a esa Venezuela turística, con fachada caribeña, con fachada andina, con fachada amazónica, con unos llanos impresionantes, y además el calor de este pueblo humilde, valiente, consciente y sobre todo amigable. Desde aquí un abrazo a todos en Andalucía, a ti Chiqui en especial, a todos los amigos, a Sergio que tras bastidores ha resuelto todos los problemas técnicos. Un abrazo también para él. Sergio, mi promesa de enviarte el mejor ron venezolano al regreso con Chiqui. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Wilmer. Gracias a ti.